Haceres, hoy por fin comenzó la votación anticipada en el condado de Miami-Dade y llevo mucho tiempo esperando hacer este video porque esto es un tema que es muy serio y a mí siempre soy de los pocos que he hablado de esto, desde un principio hablo de esto, pero creo que no hay mejor momento que hoy que comience el voto en probablemente la elección más importante en la historia de este país, en un condado donde el voto cubano es clave y un voto cubano al cual Donald Trump y los republicanos todavía le deben una explicación. A mí por lo menos me la tienen que dar, de cómo fueron capaces de confabularse con la dictadura cubana para terminar perjudicando al pueblo de Cuba. Y ahora todo el mundo dice, ¿de qué está hablando? Todo el mundo sabe la situación que está pasando el pueblo cubano hoy, no su gobierno, como siempre han creído los trumpistas que terminará pasando con las administraciones republicanas, terminarán perjudicando al gobierno, a la dictadura, y resulta que la dictadura siguen con sus barrigas llenas. Al final todos saldrán ilesos de estos problemas, de estas situaciones caóticas que enfrenta Cuba, y al final el único que se jode es el pueblo. Sin embargo, duele y encabrona pensar que la administración Trump en su momento fuese socio de la dictadura cubana para joder al pueblo. Todo el mundo sabe perfectamente quién destruyó las relaciones económicas, políticas y diplomáticas y de todo tipo y de todos los niveles que se crearon cuando Obama y Raúl decidieron descongelar la relación entre ambos países. Todo el mundo sabe que fue Trump, fue su administración, bajo gobierno y control del Congreso republicano, que se desmontaron todas y cada una o cada uno de los vínculos que existían económicos, comerciales con la isla, llevando la relación a niveles mucho peores antes de las leyes de George Bush, que ya eran duras de por sí. Todo el mundo sabe, no es mentira para nadie, que durante la época de Obama en Cuba se vivió diferente. Por primera vez después del año 93, 94, ese país respiró social y económicamente. Por primera vez, es verdad, no hubo cambios en respecto a la política, respecto a la violación de derechos humanos, respecto a las libertades, pero sí hubo cambio económico. La gente respiró otra cosa. Por primera vez el cubano sentía lo que deben haber sentido los chinos o los vietnamitas, que después de años de varas de hambre comenzaron a vivir como ciudadanos un poco más prósperos. Por primera vez el pueblo cubano, no todo el pueblo por supuesto, eso tampoco duró mucho, pero en lo poco que duró se sabe que en La Habana y en ciertos polos, lugares del país, la gente prosperó. El cubano iba y venía. O sea, familias enteras se reunificaron, o sea, se crearon visas de 5 años. Dos países se unieron. Si eso se hubiese mantenido, si esas relaciones se hubiesen mantenido, es imposible. Óigame bien, es imposible. Imposible, cojones, que hoy en Cuba el pueblo estuviese como está. Imposible. Y se saben que los que destruyeron todo eso fueron Trump y los republicanos. No fue el gobierno cubano. El gobierno cubano, por supuesto, fue cómplice. Pero el que desmontó cada una de las cosas que montó, valga la redundancia, Obama, fue Trump. No fue más nadie. La mitad de ellas solamente porque las hizo Obama. Por cuestiones políticas y raciales, por ejecutancia política de Trump. Y de miles de cubanos que aquí lo apoyaron. Miles de cubanos, traidores al pueblo de Cuba, que lo apoyaron y lo siguen apoyando. Aplaudieron aquellas mierdas. Pero hubo confabulación. Porque todo el mundo sabe que Obama mantuvo en secreto la apertura de las relaciones. Fue de pronto un día salieron él y Raúl y la gente no lo quería creer. ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Bueno, en primera porque el presidente estadounidense tiene poder absoluto en política internacional. Por eso Trump pudo sentarse una hora secretamente con Putin y nadie sabe qué se habló porque no hubo periodistas de ningún bando. Por eso Trump pudo sentarse al lado de los principales dictadores del mundo, comunistas, los árabes saudíes,
Por eso pudo hacerlo Trump, porque el presidente no hay quien lo ate de mano en Estados Unidos en política internacional. Por eso Obama lo pudo hacer. Pero sobre todo mantuvo en secreto las relaciones, porque sabían que si lo hubiese dado a conocer antes, los republicanos hubiesen destruido cualquier posibilidad de descongelamiento de relaciones con Cuba. Porque no les conviene. Sabe que tanto funciona allá en Cuba el discurso del enemigo a 90 millas como funciona en el voto cubano del sur de la Florida, el enemigo de la dictadura a 90 millas. Hay dos partidos a los cuales les conviene mucho el discurso del enemigo a 90 millas. Y es el Partido Comunista de Cuba y el otro es el Partido Republicano. Por eso Obama lo hizo así. Porque sabía que los republicanos iban a entrar en pánico. Porque un candidato republicano jamás llegará a la presidencia estadounidense perdiendo la Florida, como la perdieron 2 veces con Obama. Los republicanos entraron en pánico. Vieron como que de repente iban a estar décadas, o más nunca. Más nunca, les iba a costar mucho recuperar los 29, en ese entonces 30 votos electorales que hoy entrega la Florida a la elección presidencial. Y también entró en pánico la dictadura. Porque por primera vez muchos, no Raúl estaba de acuerdo, pero los que venían atrás, que no estuvieron en la sierra, que no tienen arraigo como el Cangrejo, como dicen el Cangrejo, y toda la nueva generación, los Díaz-Canel, los que vengan con toda esa gente alrededor que no conocemos quiénes son, esa gente se asustó, porque dijeron, oye, no podemos perder al enemigo a 90 millas. Ese es el que nos mantiene a nosotros aquí en el poder, echándole miedo al pueblo, con que nos quiere controlar y gobernar y destruir y toda la bobería. Y será mejor hundirnos en el mar. ¿Cómo se pudo hacer entonces? Aparecieron unos ataques sónicos que todavía hoy la prensa estadounidense no se atreve a decir que ocurrieron, porque no ocurrieron. No hay pruebas ninguna. La única prueba que hay es que los empleados de la embajada, los empleados estadounidenses de la Oficina de Interés en La Habana, sufrieron ciertos ataques que no se sabe cómo fueron. En mi opinión no tengo pruebas, pero queda más que claro que fue la misma administración Trump buscando una justificación de peso para volver las relaciones a un nivel peor, mucho peor que antes de Bush, no que antes de Obama, que antes del presidente republicano anterior a Obama. Necesitaba algo de peso, y que mejor de peso que acusar a un país de atacar a los diplomáticos de otro país. O sea, eso es un ataque. Sin embargo, de eso no se habló. De eso más nunca se ha hablado. Eso se dejó de hablar. Cuba salió, dijo algo, boom, 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 ya no dijo más nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que no se dijera más nada? Bueno, por supuesto, no se podía decir más nada porque les convenía. Por eso salieron atacando a Obama aquel día que dio el discurso famoso, donde después de ese discurso afuera, todos, montones de comunistas, de los más come candelas del gobierno cubano, salieron a atacar a Obama verbalmente, porque ya estaba montado, ya se empezaba a montar la campaña anti-Obama para volver las relaciones atrás, porque los comunistas de nuevo tipo allá en Cuba tenían miedo, entraron en pánico, como aquí entraron en pánico los republicanos con el voto del sur de la Florida. ¿Y cómo lograron dejar de hablar de algo tan serio como supuestamente hubiese sido un ataque a los diplomáticos ciudadanos estadounidenses en La Habana? Mike Pompeo, el entonces secretario de Estado, se reunió con los líderes cubanos, los líderes, lo más importante, por más de 1 hora. Nadie se sabe qué se dijo ahí. Nadie se sabe, porque ahí no hubo periodistas de ningún tipo. Ahí no quedó nada. Eso se dio a conocer y punto. Porque era el viaje de un secretario de Estado, no se podía esconder. Pero ya, no se habló más. Pero acaba de entender lo que pasó ahí. Ahí se pusieron de acuerdo ambos bandos, tanto la dictadura cubana como el Partido Republicano y la administración Trump, para desmantelar todas las relaciones con Cuba y volverlo incluso mucho antes de las medidas de George Bush. O sea, cuando vayan a votar a partir de hoy, donde lo vayan a hacer, pueden hacerlo en cualquier sitio hasta el domingo, 2 días antes de la elección final. Cuando vayan a votar, sepan bien que van a votar o por un partido que si hubiese mantenido las relaciones con Cuba, hoy el pueblo cubano no estuviese sufriendo tanto, o van a votar por un partido que ha sido y ha cometido la traición más grande que se le haya hecho al pueblo cubano en su historia. Ejerzan su derecho.